Congregación Betel Shaddai, Parashá Shofetim. Esta parashá inicia con la palabra Shofetim, refiriéndose a Shafat en singular, que son jueces, y Shoter, que son oficiales. Y por eso inicia la parashá diciendo Shofetim Beshoterim, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará. Iniciamos entonces con los comentarios de la parashá. El inicio de esta parashá se refiere a la administración de la justicia, es decir, la designación de jueces y oficiales que ordena el Eterno. También encontramos en esta parashá la prohibición, vigilancia y condena de muerte a causa de la idolatría. Tenemos los misbot, las ordenanzas, mandamientos acerca de los reyes, y aparece en esta parashá el profeta anunciado. Veamos los comentarios. Inicia pues la parashá indicando: jueces y policías designarás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas ni aceptes soborno, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Justicia, justicia perseguirás, así vivirás y poseerás la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Es muy interesante ver cómo en los tiempos en que fue dada la Torá, la humanidad se hallaba todavía sumida en un oscurantismo político-social, regida por los que ostentaban el poder de la fuerza bruta en las diferentes regiones del mundo. Y la Torá ya legislaba al pueblo de Israel dando normas básicas de la justicia y el derecho. La Torá prescribe, por lo tanto, la obligación de establecer un poder legislativo para legislar las leyes y un poder judicial que sirva para imponer esas leyes. La autoridad dependía de los jueces y los oficiales actuaban como agentes suyos y aplicaban sus dictámenes y estaban subordinados a los jueces. Incluso en los tiempos de Yeshua funcionaban estos tribunales, estaba la Corte Suprema de Justicia, que es el Sanedrín con 71 miembros, que funcionaba en Jerusalén, el Tribunal General con 23 magistrados que funcionaba en cada ciudad y el Juzgado Común, el Betín, integrado por 3 jueces en cada población. Es interesante que nada más en este verso de la palabra encontramos donde el Eterno dice que no se acepte soborno porque ciega el entendimiento y pervierte las palabras. Y cuando dice justicia, justicia seguirás, se refiere más a los litigantes, más que a los jueces, porque no dice que juzgues, sino que persigas, y se refiere más a los litigantes que enfrenten juicios y a los oficiales para que no por favoritismo o porque sea yo la persona interesada se pervierta la justicia, sino que acepte que se haga un justo juicio. Veamos entonces qué más nos tiene esta parashá. Encontramos que según la ley, en el verso 17, 11 al 13, el Eterno dice: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Es muy interesante este punto porque el Eterno dictamina un juicio para que el que se ensoberbezca, para el soberbio, para el que no acepte el dictamen, y esto tiene mucho que ver con la impunidad. Cuando hay impunidad, la gente sigue su camino y sigue en actos delictivos porque sencillamente no ve el juicio, la sanción para los que cometen delitos. Y es muy importante también el hecho de aceptar un dictamen, y esto también nos habla del respeto a la autoridad. No es que las personas no puedan tener una opinión, pero está el término o la necesidad de que haya una opinión educada, porque muchas veces no es lo que se dice, sino la manera como se dice, y el irrespeto a la autoridad también es sancionado en la Torá, porque necesitamos tener líneas adecuadas de respeto y de acatamiento en base a las normas cuando son dirigidas por las autoridades puestas por Dios. Encontramos en esta parashá y en este inicio de la parashá la importancia entonces de
juzgar con justo juicio, seguir la justicia y acatar las leyes y decisiones de esas autoridades. Podemos comentar muchos aspectos en cuanto a la administración de justicia por parte de Israel. Sin embargo, yo les tengo un comentario en cuanto a lo que dice el profeta Ezequiel 5, 6 al 7, cuando se refiere a Israel y dice: y ella mudó mis juicios y mis ordenanzas en impiedad, lo cual dice el Eterno, más que los gentiles. Desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, ni aun según las leyes de los gentiles que están alrededor de vosotros habéis hecho. Es muy interesante este aspecto, porque dice que ni siquiera de acuerdo a las leyes de los gentiles, es decir, las leyes de las naciones. Es importante tener presente que muchas naciones hoy día y a lo largo de la historia han tomado como referencia parte de los escritos de la Torá para legislar, para tomarlo como referencia. Y encontramos un comentario en el Pirkei Avot del Rabbi Hanina, cuando nos dice: es imperativo para cada judío preocuparse por ser un buen ciudadano en el país de residencia, sin importar quién sea su gobernante. Y cita al profeta Jeremías cuando dice: y procurarán el bienestar de la ciudad, que yo los he exiliado a ustedes allí, y rezarán por ella a mí, pues mediante el bienestar de ellos ustedes obtendrán bienestar. Es decir, es una obligación de rezar, de interceder por las naciones en las cuales vivimos nosotros, fuera de lo que es la tierra de Israel, para que esa nación esté bajo bendición y, por supuesto, eso sobre nosotras se convierta también en una bendición. Encontramos, por lo tanto, que las leyes de justicia, cuando se pervierten, y más aún por nuestro pueblo, repercuten negativamente tanto en las naciones como en Israel. Veamos otros comentarios. Resulta interesante lo citado por el rabino Feldman, un rabino contemporáneo, en su publicación sobre mesianismo y milenarismo desde la perspectiva judía, donde él nos relata un cuadro desgarrador en cuanto a lo que es la corrupción, y dice que para la venida del Mesías nadie creerá en Dios, los jueces y sabios serán presa de corrupción y no habrá censores adecuados, pues ellos mismos estarán inmersos en el lodo del pecado. Todos perderán la vergüenza, los miembros de la casa se convertirán en enemigos. No tendremos en quién apoyarnos sino en nuestro Padre que está en el cielo, al que imploraremos para que apresure la llegada del Mesías. Pero es que la corrupción no es nada nuevo. En los tiempos de Yeshua había tal corrupción que el mismo escritor de Mateo, Matatiahu, en 4:16 dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Él habla de las tinieblas, es decir, él habla de la corrupción reinante en la época, de la corrupción que ya venía y que causó la deportación. Luego se reconstruye el templo y es en los tiempos del segundo templo que viene Yeshua, pero la corrupción seguía y el mismo Yeshua fue objeto de un juicio viciado. Entonces las características de corrupción de los que habla el rabino, y que es un resumen este trabajo, esta publicación, de lo que piensan muchos rabinos, esta corrupción reinante fue lo que tenía el pueblo de Israel y en el cual vivía, estando bajo el imperio romano, y en el cual vino Yeshua y enfrentó un juicio viciado del cual fue objeto. Se cumple este análisis de los rabinos, donde vino el Mesías en un tiempo de gran corrupción. Encontramos en las palabras de Yeshua un aspecto muy interesante. Él dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Encontramos en estas palabras de Yeshua que Él tiene la autoridad para hacer el juicio. Y algo muy importante que encontramos en Tejilín 72, que este salmo, tanto reconocido en el Targum como en el Midrash y en el libro Tejilín Shem Tov, encontramos un comentario interesante en cuanto a este salmo, cuando dice: para Salomón, oh Elohim, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey,
Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus pobres con juicio. Este salmo es reconocido como un salmo que tiene un sentido mesiánico, e incluso en el libro de Tehillim Shem Tov indica que este salmo es una plegaria del rey David para que del cielo le concedan a su hijo, que era su sucesor, Shelomó, conocido como Salomón, el don de la justicia, a traspasar a su sucesor. Es decir, que era y que está establecido de esa manera que el rey debería gobernar con justicia, juzgar adecuadamente. Y esta plegaria que hace el rey David en cuanto a su sucesor Shelomó también se extiende hacia el descendiente más remoto, más lejano, que era precisamente Mashiach. Es decir, aquí se anuncia el Mesías como juez sobre Israel. Y por supuesto sabemos que siendo Salvador del mundo, también vendrá a ser juez del mundo y juzgará a Israel y las naciones. Y ese término Elohim, la palabra Elohim, es un homónimo porque lo encontramos en la Torá en diferentes porciones dirigidas, inclusive cuando se refiere a deidades paganas. Y esa palabra Elohim, cuando nos referimos a el Eterno, denota el atributo de justicia, y ese nombre divino Elohim expresa la idea de autoridad y juicio, y por lo tanto puede ser traducido con cierta exactitud como juez supremo. Cuando nos dirigimos al Eterno como Elohim, nos estamos dirigiendo al juez supremo. Pero encontramos en el Brit Hadashah, y lo anunciado en este salmo, que al Mesías le sería concedida la autoridad de hacer justicia como juez sobre Israel y por supuesto sobre las naciones. Nosotros tenemos un juez, por lo tanto, un juez que no se corrompe y a quien rendiremos cuenta, y ese juez es Yeshua HaMashiach. En cuanto a los misbot que encontramos en esta parashá acerca de los reyes, en Devarim 17, 15 al 17, encontramos que dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. No podrá aumentar sus riquezas, ni hará volver al pueblo a Egipto, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y luego encontramos también en Devarim 17, 18 al 20, que dice que cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y por lo tanto aprendemos de estos misbot lo siguiente: este mandamiento de escribir, leer y guardar la Torá y ponerla en práctica para el rey era un mandamiento adicional, ya que como ciudadano común las personas estaban obligadas a escribir un rollo de la Torá. Por lo tanto, para el rey este mandamiento tenía una doble misión. Primero, evitar su desvío del corazón para aumentar las riquezas o volver al pueblo a Egipto o tomar para sí muchas mujeres. Eso implicaba un desvío de corazón. Y enaltecerse sobre el pueblo de Israel era otra variable de ese desvío. Por lo tanto, la escritura, leer, guardar y poner en práctica la Torá era para aprender el temor de Dios y así evitar ese desvío de corazón y ese enaltecimiento. ¿Cuándo comienza el reinado en Israel? Después de la época de los jueces, donde Samuel ya había envejecido, el profeta que nombró a sus hijos por jueces, y lo encontramos en Primera de Samuel, cuando él, ya habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero ellos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y por lo tanto el pueblo de Israel le dijo a Samuel: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y ahí es cuando comienza el periodo de el reinado sobre Israel.
Encontramos en 2 de Samuel lo anunciado por el profeta Natán al rey David cuando le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí encontramos un cumplimiento, parte del cumplimiento de este anuncio, porque ciertamente el rey Salomón edificó casa al nombre del Eterno. Pero el rey Salomón finalmente, por las muchas mujeres que tuvo, terminó tras la idolatría. Y después de él, sus descendientes, dentro de la casta davídica, los reyes, solo algunos de ellos pudieron tener un gobierno sujeto en temor al Eterno, cumpliendo los mandamientos, incluyendo el rey Ezequías, que dentro de algunos comentaristas dicen que ese era el que traería el reino de paz. Sin embargo, el rey Ezequías, aunque durante su reinado hubo paz y seguridad, durante su reinado fue que se anunció la deportación a causa de la desobediencia y a causa de la idolatría en la que cayó el pueblo de Israel. Por lo tanto, este reinado eterno que se afirma y que se promete al rey David no se cumplió durante este periodo de reinado de Israel. Se construye el segundo templo y no se reinicia un proceso de reinado sobre Israel, sino que más bien en el año 70 después de la venida de Yeshua es destruido el segundo templo. Pero Yeshua había anunciado que él levantaría el templo en 3 días, cosa que hizo después de la resurrección, donde templo y casa donde habita el Eterno es el pueblo de Israel, que ha creído y ha buscado a ese Mesías de Israel en su primera venida y que espera su segunda venida en que regresará. Encontramos, por lo tanto, que el profeta Oseas dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, que es lo que tenemos actualmente desde la destrucción del templo, y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Dios y a David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad en el fin de los días. Entonces este anuncio del profeta Oseas es para el final de los días, no fue con la reconstrucción del segundo templo, porque de hecho no vino nuevamente la casta davídica a gobernar en ese tiempo, sino que se espera el fin de los días cuando vendrá el rey Yeshua HaMashiach a reinar sobre Israel y las naciones. Dice Lucas 1:33, cuando vino Yeshua y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese reinado eterno lo hará Yeshua en su segunda venida. Y en la publicación del rabino Feldman, en cuanto a lo que sería el mesianismo y milenarismo desde la perspectiva judía que ya comentaba con antelación, él nos dice: en la época del segundo templo aparece mayor variedad de figuras mesiánicas que antes. El libro de Zacarías ya menciona a 2 figuras mesiánicas, el sumo sacerdote y el rey mesiánico. Ambas figuras son importantes para la secta del Mar Muerto, y aquí hace alusión a los escritos encontrados, los rollos del Mar Muerto. Y nos dice que allí la figura del sumo sacerdote prevalece por sobre el rey davídico. Y la tercera figura que aparece en los rollos del Mar Muerto es el profeta de los últimos días. 3 figuras mesiánicas para las 3 funciones del ideal reino judío, en el que existe sacerdocio, profecía y rey. Tengamos esto presente para los siguientes comentarios. Y el tercer aspecto que aparece en esta parashá es el que dice Devarim 18:15, que es el profeta anunciado. Como dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta palabra anunciadas por Moshe en cuanto a ese profeta, y a estas palabras hace referencia, y ahí vemos la importancia de estas palabras de Yeshua,
citadas en Juan 14:10, cuando dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, aquí estas palabras toman una importancia vital, ya que el mismo Moshe había anunciado que Él hablaría todo lo que el Padre mandara. Es decir, cuando dice: y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces aquí Yeshua ratifica que sus palabras no las hablaba por Él mismo, sino la que el Padre que moraba en Él le hacía que Él hablara. Y por lo tanto, Él hacía las obras que el Padre le había indicado. Y en los tiempos de Yeshua se creía que el profeta anunciado se refería al Mesías. Por eso, cuando acuden a Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, y le hacen la pregunta, lo encontramos en Juan 1:19 y 21, que dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Mashiach. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy, dijo Yohanan. Y sus discípulos, encontramos en Juan 6:14, cuando dice: viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Pedro, Kefas, conocido como Pedro, en el libro de los Hechos, en 3:22, dice: porque Moshe dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y él hace referencia a esta cita que tiene esta parashá precisamente para referirse a Yeshua como ese profeta. Y ese profeta anunciado sería exaltado sobremanera, como lo dice el profeta Isaías cuando dice: he aquí mi siervo actuará sabiamente, será exaltado y alabado y puesto muy en alto. Muchos comentaristas piensan que esa profecía la cumplió Josué y otros profetas. Sin embargo, el rabí Ralbach, conocido como Ralbach, de nombre Levi Ben Gerson, él cita lo siguiente: que esa cita de más exaltado que será exaltado se refiere a que será más exaltado que Abraham, que Moshe y que los ángeles ministradores. Entonces encontramos aquí, en cuanto a este comentario de este rabino, los comentarios de el autor de el escrito a los hebreos, cuando dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y cuando hace la carta a los Efesios, dice: resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Esa preeminencia, esa exaltación de ese profeta Mesías que fue anunciado, se le atribuye a Yeshua cuando sus mismos discípulos lo testifican, y un rabino de la Edad Media, que es Ralbach, dice que esta exaltación se refiere a una exaltación mayor a Abraham y a Moshe y a los ángeles ministradores. Por lo tanto, ¿quién es ese rey ideal que tiene profecía, que es sacerdote y que es rey? Yeshua. Yeshua es el Mesías de Israel y el mundo, el profeta anunciado. Actualmente está como sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, porque no es por genealogía, sino sin genealogía, de acuerdo al anunciado en la Torá. Y vendrá a reinar y juzgará a Israel y las naciones. Cierro con esta cita con la que inicia la parashá, cuando dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas, teniendo un juez que vendrá a juzgarnos, teniendo un salvador que dio su vida para salvarnos, teniendo un rey que vendrá a reinar sobre nosotros. Esperémoslo con expectativa, pero también en obediencia plena, siguiendo la justicia, siguiendo la Torá
y esperando porque su venida está pronto. Estamos en un tiempo de corrupción histórica que tenemos en el orden mundial y en Israel y las naciones. Y en esos tiempos de corrupción, donde muchos esperan su primera venida, Él vendrá por segunda vez a buscar a los que le esperan. Así que esperémosle confiadamente en obediencia a la Torá. Bendiciones a todos.